Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Hoy quiero compartirles una palabra muy práctica y muy concreta y quiero que tengan expectativa de lo que Dios quiere sembrar en sus corazones. Y lo titulé ¿Cómo mantener la vida abundante? Y permítanme explicar esto de una manera muy práctica. Todos fuimos salvos por Dios a través de Jesucristo para tener una vida libre, una vida victoriosa, una vida sana, una vida abundante. ¿Libre de qué? Por ejemplo, para ser libres de esclavitud del pecado, libre de los vicios, libre de complejos, de ataduras. ¿Victoriosa frente a qué? Victoriosa frente a los problemas. La vida que el Señor te da es una victoria frente a adversidades que se levantan en la vida, enemigos. Sana, una vida sana, sana físicamente, sana espiritualmente, sana psíquicamente, emocionalmente. Pero por sobre todas las cosas, yo quiero ahondar hoy sobre la vida abundante que Dios nos da a través de Jesucristo. Es decir, usted y yo, cuando aceptamos a Jesús como el Salvador y Señor de nuestra vida, tenemos el derecho de disfrutar una vida abundante, no de sobrevivir, no de subsistir, no de ir arañando un poco de vida, un poco de paz, un poco de amor en el camino de esta vida, sino todo lo contrario, es abundar en vida de amor, abundar en la vida de fe, de fortaleza. De hecho, Jesús lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, qué importante es hoy entender cómo podemos disfrutar y cómo podemos mantener una vida abundante. El apóstol Pablo, de una manera muy concreta y yo diría directa, mandó una serie de consejos prácticos con frases. Es como que te llegaba un WhatsApp, una frasecita largas, otra frasecita largas y tu celular hace wuk, 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 wuk. ¿Y quién me está escribiendo? Bueno, así lo hace el apóstol Pablo, dando consejos prácticos de cómo podemos nosotros mantener una vida abundante. Esos consejos los encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y le voy a leer del versículo 16 hasta el versículo 22. Le repito allí, Primera Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 16 hasta el versículo 22. ¿Qué consejos les da Pablo a los cristianos, es decir, a usted y a mí en el día de hoy, para poder mantener una vida abundante? Miren lo que dice la Biblia aquí. Primera Tesalonicenses 5 del 16 al 22. Dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Si usted prestó atención, acabamos de citar simplemente como titulares, ¿no? 7 consejos muy prácticos que usted y yo necesitamos poner en obra, en práctica en nuestra vida para poder mantener la vida abundante que el Señor nos da. ¿Cuál es el primero? El primero dice: estén siempre alegres. Ahora, no sé si usted se da cuenta, pero aquí hay una palabra que complica la comprensión de este consejo y de esta frase. ¿Y cuál es la palabra? Siempre. Estén siempre alegres. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué consejo estás dando? Me parece que se te fue la mano un poco, porque siempre, ¿cuándo es? Siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Pero lo cierto es que hay ladrones que roban nuestra alegría, ¿verdad?
Por ejemplo, situaciones traumáticas, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, algún problema dentro de la familia, una enfermedad propia o de un ser querido, o por allí injusticias en el trabajo o injusticias que estamos sufriendo, que no lo merecíamos, pero que lo estamos sufriendo. Bueno, todo eso te roba la alegría. Y entonces, ¿cómo es que siempre tenemos que estar alegres? Porque la alegría no depende de las circunstancias que me tocan vivir en la vida. Lo voy a repetir y quiero que te lo grabes. La alegría no depende de qué tipo de circunstancias estás viviendo en la vida. Cuando hablo de alegría no es andar a las carcajadas en todo momento y en toda situación. No es ese el concepto. De hecho, Pablo exhorta a la iglesia de Filipo, a los filipenses, y le dice: alégrense en el Señor, insisto, alégrense en el Señor. Pero miremos el contexto donde Pablo habla esto. Lo primero es, él estaba en la cárcel. Imagínense, un tipo que está en la cárcel, que está sufriendo en la cárcel, no está pasándola re bien, sino todo lo contrario. En lugar de hablar de queja, en lugar de hablar de protesta, ¿qué está diciendo? Alégrense. Él está viviendo en la cárcel y le está aconsejando: alégrense a la iglesia de Filipo. Pero ¿cuál es el contexto de la iglesia de Filipo? La iglesia de Filipo estaba pasando por serios problemas externos, por ejemplo. Problemas externos significa que había mucha oposición y ataques por ser simplemente cristianos. Había una presión social muy grande contra los cristianos en aquel tiempo. Pero no solamente había problemas externos, había problema interno. Se estaba dividiendo la iglesia, porque había dos mujeres, Evodia y Sinki, que eran mujeres de mucha influencia, que aparentemente estaban enemistadas entre ellas y estaban dividiendo la iglesia. Por lo tanto, mire qué situación compleja, dura y difícil para la iglesia de Filipo, ¿verdad? Por eso hablan varias veces de unidad en los capítulos. Pero no solamente eso, había competencia, había vanagloria, había ego. Por lo tanto, una iglesia que estaba con una tremenda falta de humildad. Sumado a eso, era una iglesia que se habían infiltrado falsos maestros que estaban enseñando e influenciando con doctrinas que eran totalmente erradas y equivocadas dentro de la iglesia. Imagínense una iglesia así. ¿Y qué le dice Pablo? Le dice: alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Porque la alegría no depende de la circunstancia que me toca vivir, sino que la alegría está centrada en Jesús. Por eso Pablo le dice: alégrense en el Señor. Insisto, otra vez les digo, alégrense. Porque el evangelio de Jesucristo es alegría desde sus comienzos. Porque cuando Jesús nació, dice que hubo alegría en los pastores. Cuando Jesús fue al templo y abrió los libros y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, dice: me ha enviado a darle corona en vez de cenizas y aceite de alegría en vez de luto. Por lo tanto, el evangelio de Jesucristo es alegría. Ahora, la pregunta que uno se hace: ¿y cómo es que yo puedo o por qué tengo que alegrarme en el Señor? ¿Por qué me tengo que alegrar en el Señor? Me tengo que alegrar en el Señor, mi querido, porque nunca te va a abandonar. Porque podés estar pasando el momento más duro y difícil de tu vida y el Señor va a estar con vos, en las buenas, en las malas. ¿Cómo no te va a dar alegría? ¿La estoy pasando bien? Gracias, Señor, estás conmigo. ¿La estoy pasando mal, asfixiado por alguna situación? Pero el Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, mi querido, Él me da la sabiduría para enfrentar los problemas, las dificultades y salir adelante. ¿Cómo no voy a tener alegría si yo sé que el fin de la historia es que yo soy un vencedor por medio de Jesucristo, como nos dice el libro de Romanos? La alegría no es un sentimiento, es una decisión basada en la obra que Jesús hizo y hace en tu vida. Porque si tu alegría va a depender de que todo te salga bien,
déjame decirte que vas a vivir amargado hasta que Cristo vuelva. Pero si tu alegría depende de quien te salvó, de quien te redimió, de quien te sostuvo cuando estabas pasándola muy mal, mi querido hermano, esa alegría no te la quita nadie. Nehemías 8:10 dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por lo tanto, Pablo sabía lo que estaba diciendo cuando les dice: estén siempre alegres, porque no depende de qué tipo de circunstancia estás viviendo, depende de Jesús en tu vida. Alégrense en el Señor. El segundo consejo dice: oren sin cesar. Ahora, esto no significa, mi querido, andar de rodillas todo el día. Ni tampoco significa que vamos a andar con los ojos cerrados por la calle hablando solo, orando al Señor, porque van a pensar que nos falta un tornillo, van a pensar que estamos medio locos. No estamos hablando de eso. Cuando habla de orar sin cesar, es buscar a Dios constantemente, es decir, estar conectado con Dios en todo momento, en toda circunstancia, mantener una comunión continua con Dios en todos los momentos que nos toca vivir. Y cuando ores, no presentes siempre un catálogo de peticiones. Cuando ores, mi querido, hay que agradecerle al Señor, hay que adorarlo, hay que tener comunión con Él. ¿Sabe? La oración trae grandes resultados para nuestra vida. ¿Estás pasando por alguna rebelión dentro de tu familia, dentro de tu casa, o alguna rebelión allí en el trabajo? Ora al Señor. Moisés, por ejemplo, estaba en el desierto con el pueblo y el pueblo se le rebeló a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Oró al Señor y Dios le dio la salida, la respuesta. Hubo respuesta de parte de Dios. Podés recibir milagros a través de la oración. Ana, esa mujer que sufría, quería tener un hijo y no podía tenerlo, y su esposo Elcana le decía: no importa que no tengas hijos, yo te amo realmente como sos y en la situación en que estás. Y trataba de, por favor, convencerla de que no se hiciera mala sangre porque no podía tener hijos. Su rival, que era Penina, que era la otra esposa de Elcana, se le burlaba porque ella sí tenía hijos y le había dado hijos a Elcana. Elí, el sumo sacerdote, pensó que estaba borracha porque ella estaba llorando y clamando al Señor, pero Ana estaba orando, clamando por un milagro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Dios le dio el hijo que estaba necesitando. Por lo tanto, la oración desata milagros sobre tu vida. Podés derrotar al enemigo con la oración. El pueblo de Dios estaba luchando contra los filisteos y de pronto Samuel, el profeta, comienza a orar y el pueblo de Dios comienza a vencer a los filisteos. Y quizás hay enemigos que se levantan en tu contra, situaciones duras, personas que de alguna manera quieren tu mal. Mi querido, orá, clama a Dios y vas a derrotar a los enemigos. Podés ser sanado a través de la oración. El rey Ezequías de pronto recibe una sentencia de parte de Dios, porque viene el profeta Isaías y le dice al rey Ezequías: arregla tus cosas, paga todas las cuentas, deja tu casa en orden porque te morís. Dios le había mandado a decir eso. Así que no es: te reprendo, salí de acá, Satanás, te ato. No, aquí no había ni Satanás, ni te reprendo, ni nada de esto. Era Dios dando una sentencia de muerte para Ezequías. El profeta Isaías está yendo. ¿Qué hace Ezequías rápidamente? Ora a Dios, clama al Señor. Y Dios lo paró a Isaías al profeta Isaías antes de salir del palacio y le dice: regresa. Escuché la oración de Ezequías, le vamos a conceder 15 años más de vida. Es decir, la oración produjo que Dios quisiera sanar a Ezequías y Dios puede sanarnos. Puede recibir poder del Espíritu Santo. La iglesia oraba y clamaba y eran llenos del Espíritu Santo. Es decir, mi querido, ora sin cesar. Quien ora sin cesar está conectado constantemente con Dios y es mucho más fácil saber qué hacer, qué decir, qué decisiones tomar en la vida. Tercer consejo que les da el apóstol Pablo a usted y a mí también: den gracias en todo, dice.
Yo creo que somos buenos para pedir, pero bastante escasos para agradecer. Y cuando no hay agradecimiento, hay queja. Una de dos. Cuando no hay agradecimiento, mi querido, hay queja. Esta comida está terriblemente salada. ¿Qué hiciste? En lugar de agradecerle porque se tomó su tiempo para cocinar. La esposa se sacrificó, pero en lugar de agradecer, queja, está salada. O esas flores, ¿sabes que no me gustan? ¿Para qué me las trajiste? En lugar de decirle gracias porque te acordaste de mí, me trajiste flores, le dice la esposa al marido. Es decir, cuando no hay agradecimiento, siempre hay queja. Y esto implica tener un corazón agradecido, en primer lugar para con Dios, por todas las bendiciones que Dios nos da, pero también agradecido por lo que no entendemos que nos pasa, como Job. Job estaba pasándola mal, no entendía bien, pero tenía un corazón agradecido a Dios, porque todo ayuda bien a aquellos que aman al Señor. Agradecido con el prójimo, agradecele cuando alguien te sirve, cuando alguien te ayuda, cuando alguien te agradece. Tengamos un corazón agradecido. En cuarto lugar, no apaguen el espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe? Es el fuego del Espíritu Santo de Dios el que nos permite vencer con poder las tentaciones, las adversidades, las tribulaciones. Es el poder y el fuego del Espíritu Santo el que nos permite servirle a Él con autoridad. Pero a veces apagamos el Espíritu, apagamos el fuego del Espíritu. Ahora, ¿y cómo podemos apagar el fuego del Espíritu, pastor? Y a veces cuando creemos alguna mentira que Satanás quiere sembrar en nuestra mente. Por ejemplo, Satanás te dice, vos no podés, pero la Biblia dice, y Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás te dice, Dios no escucha tu oración, pero Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios dice, pedid y se os dará. O Satanás te dice, estás derrotado, estás acabado, pero Dios dice en su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿a quién le creemos? Si le creemos al diablo, las mentiras del diablo, entonces sí vamos apagando el espíritu en nuestra vida. No seas, mi querido, como estos cristianos que andan con un balde de agua fría en la mano, buscando apagar muchas veces el fuego. ¿Y cómo se apaga el fuego de uno? Bueno, quizás con un pecado oculto, algo que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe y vos también lo sabés. Con amarguras, con odios, con resentimientos. Apagamos el espíritu cuando tenemos ese espíritu criticón, falta de perdón, las malas compañías espirituales que nos hacen daño. Tené cuidado, mi querido, de quién te habla, porque hay palabras que apagan el fuego del Espíritu en tu vida, pero hay palabras que en realidad encienden el fuego del Espíritu en tu vida, y tenés que tener la capacidad de discernir cuando estás recibiendo cosas o palabras o comentarios sobre tu vida. Entonces, no apaguen el Espíritu, dice el apóstol. En quinto lugar, no desprecien las profecías. ¿Sabe? Dios ha levantado profetas para integrar dentro del cuadro ministerial de la obra del Señor. Uno de ellos son los profetas, hombres y mujeres que dan una palabra profética de parte del Señor. Pero en realidad hay muchos cristianos que ya no le creen a nadie. Son los que dicen, después de tantos golpes yo no confío en nadie. ¿Por qué? Y porque han escuchado cada cosa y cada barbaridades. Pero mi querido, no tires a la basura algo que Dios ha hecho porque fue mal usado. Porque una verdad mal aplicada no anula la verdad.
Y si bien puede haber, y yo coincido muchas veces, algunos que son unos charlatanes, vendehumos, diciendo que están profetizando de parte de Dios, y cuando uno escucha esas profecías dicen, pero Dios me libre de la mano de estos profetas. Lamentablemente hay mucha gente que sí les cree y los sigue, pero cuando uno ve eso, en lugar de cerrarse al ministerio profético que Dios ha establecido, se cierra justamente el ministerio profético en lugar de cerrarse a la mala práctica de la parte profética establecida. Cuando escuchas una profecía, ¿qué tenés que hacer? Primero, escuchar con mucha atención. En segundo lugar, comparar con la palabra de Dios. Que esa palabra profética que te están dando de un profeta reconocido no contradiga la palabra del Señor bajo ningún punto de vista. Y tercero, esperar el cumplimiento de esa profecía. Porque si es de Dios, sí o sí se va a cumplir. Recordá, mi querido, que la profecía verdadera siempre edifica, anima, consuela, confirma la palabra. Y la palabra profética más segura, según lo que nos dice la palabra de Dios, es la Biblia. Por lo tanto, cada consejo, cada exhortación, cada promesa debe ser obedecida incondicionalmente por un cristiano. No desprecien las profecías. En sexto lugar, sometan todo a prueba y aférrense a lo bueno. Tenemos que aprender, mi querido, a filtrar lo que recibimos. Tenemos que aprender a filtrar lo que recibimos. Cada enseñanza que recibís de parte del Señor, de la palabra de Dios, debe ser cotejada con la Biblia. Me encanta a mí el ejemplo de los cristianos en Berea. Venía el apóstol Pablo, no estoy hablando de cualquiera, venía el apóstol Pablo para enseñarles, y los cristianos deberían decir: momentito, Pablo, gracias por la enseñanza, vamos a chequear si lo que estás diciendo está aquí en las Escrituras, a ver si está en la palabra. Eso es justamente someter a prueba. Examina todo, examina las predicaciones, examina lo que ves por internet y lo que escuchas por internet. Muchas veces les he dicho a la iglesia, y lo he hecho en las iglesias que he estado, que si usted ve que yo estoy predicando algo que está fuera de la palabra de Dios, tiene toda la autoridad para venir y decirme: pastor, lo que usted dijo no está en la palabra de Dios. Yo lo voy a chequear, y si en realidad es verdad, pediré perdón. Pero si es verdad lo que yo estoy diciendo, mi querido, arreglátela con Dios y la Biblia, porque yo lo que hago es simplemente compartir lo que la palabra de Dios dice. Pero tenemos que aprender a examinarlo todo. ¿Es bíblico lo que están sembrando? ¿Exalta a Cristo? ¿Produce fruto? ¿Trae paz al corazón? ¿Edifica? Retener siempre lo que está bien, lo bueno, pero lo que no es de Dios, déjalo ir sin ningún tipo de miedo, porque no te va a bendecir. Y en séptimo lugar, y por último, dice: eviten toda clase de mal, de hacer mal al otro, quizás con nuestras palabras, con nuestras acciones, nuestros comentarios, nuestras actitudes. Siempre pensá en hacerle bien al otro. Con tus actitudes, acciones y palabras, siempre pensá en bendecir, en levantar al que está caído, en ayudar al que está necesitado. Es decir, hace bien a otros. Pero también evita toda clase de mal, de recibir mal de otros sobre tu vida. No permitas que el mal de otros te afecte en tu vida, te debilite y te enferme. Cuando alguien te ofendió, alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien habló mal de vos, te calumnió, en lugar de darle lugar al rencor, al odio, a la bronca que domine tu vida, elegí perdonar. Y libérate. Evita que el mal del otro te afecte. ¿Saben? No podemos hacer nada. Yo no puedo evitar que quien quiera de ustedes hablar mal de mí lo puede hacer. Es decir, yo no lo puedo evitar. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, a decir lo que quiera. Lo que sí puedo evitar es que lo que diga, siendo mentira, afecte mi corazón y mi vida. Usted no puede evitar que alguien lo calumnie. No puede evitarlo.
pero sí puede evitar que esa calumnia afecte su corazón. No deje que pase en su corazón. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él depende la vida. No podemos evitar que nos hagan mal, pero podemos evitar que nos afecte cada uno de nosotros. Por eso, evita toda clase de mal. 7 consejos prácticos directos que el apóstol Pablo siembra en la iglesia para que podamos vivir una vida realmente abundante. Pero tenemos que mantenerla. Mi querido, mi querida, quizás apagaste el fuego del Espíritu por alguna razón. Quizás dejaste de orar como lo hacías antes con tantas ganas y con tanto fervor. Quizás perdiste la alegría porque pensaste que dependía de las circunstancias y las circunstancias no eran las mejores, cuando en realidad tu alegría depende del Señor. Quizás tu corazón se enfrió por alguna razón, pero hoy Dios de una manera amorosa te dice: hijo, hija, quiero encenderte otra vez. Quiero que vuelvas a disfrutar, porque el enemigo no te apagó porque fuera fuerte. Quizás te apagó porque te desconectaste de la fuente, te desconectaste de Dios. Pero hoy, si vos querés, claro, el Espíritu de Dios quiere volver a encenderte para que puedas disfrutar y mantener esa vida abundante que Jesús nos da. Nos ponemos todos de pie, por favor. Cerra tus ojos un instante con una actitud de reflexión. ¿En qué cosas me puedo identificar? ¿Qué estoy necesitando aplicar a mi vida o mejorar en mi vida? Preciso nuevamente encenderme con el fuego del Espíritu, volver a disfrutar de la alegría porque está basada en Jesús y no en las circunstancias, volver a tener pasión en mi momento orando al Señor, quitar el corazón que está frío y que puede ser un corazón abrazado por el Señor. Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente y una necesidad diferente. Lo cierto es que Dios quiere suplir cada necesidad. Dios quiere bendecir cada vida. Dios quiere encender cada corazón hoy. Y si hay cosas que están apagando el Espíritu de Dios y hay que confesárselo a Él, hágalo. Dígale: Señor, yo te confieso, erré en esto, me equivoqué en esto otro. Apagué el fuego de tu presencia por las críticas, porque no estoy perdonando a aquel que me lastimó, porque estoy escuchando a personas que me están dañando y apagando el fuego en lugar de avivarnos, porque siembran murmuración, disensión. Señor, ayúdame hoy. Ayúdame hoy. Ahora al Señor, vos y Dios. Señor, yo en el nombre de Jesús te pido en esta hora que tu palabra pueda estar tocando cada vida y cada corazón en el poder de tu Santo Espíritu. Tú conoces mejor que nadie lo que nos está pasando a cada uno de nosotros en forma personal y particular. Sabes muy bien, Señor, en lo que estamos fallando y necesitamos corregir. Aquello que tenemos que mejorar, lo sabes también, Señor. Pero enséñanos a reconocerlo en tu presencia
para poder ser sanados, restaurados, levantados, bendecidos, encendidos nuevamente con el fuego de tu Espíritu. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Obra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Te necesitamos, Señor.